ya se vienen a acomodarse. Los órganos intraperitoneales son aquellos que ya hemos visto, ¿no? Que corresponden al tubo digestivo y a las glándulas anexas. ¿Cuáles son estos órganos? Por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el estómago, por ejemplo, la primera porción del duodeno, el yeyuno, el ilio, el colon transverso con el colon sigmoide y el recto. Entre los órganos retroperitoneales tenemos aquí a la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, tenemos al colon ascendente y descendente, tenemos a la porción posterior del hígado, tenemos a los componentes del sistema urinario que vendrían a ser el riñón, que vendrían a ser los músculos, la vejiga urinaria, y tenemos por ejemplo otras estructuras como ser los grandes vasos del abdomen, que serían la vena cava inferior y la arteria aorta abdominal. Por último también tenemos al sistema óseo-artromuscular, óseo-hueso. ¿Cuáles serían los huesos de la cavidad abdominal? Sería la columna lumbar, ¿no? Artro, tenemos a las articulaciones entre las vértebras, y tenemos a los músculos. ¿Cuáles son los músculos de la región posterior del abdomen? Tenemos al músculo psoas mayor, tenemos al músculo cuadrado lumbar, tenemos a los músculos erectores de la columna, por ejemplo. Todos esos órganos corresponden ¿a dónde? A la parte de los órganos retroperitoneales. ¿Por qué? Porque están detrás de la cavidad peritoneal. Entre ellos el sistema urinario, que es el tema que vamos a ver ahora. Vamos a empezar describiendo al riñón, ¿ya? ¿Qué es el riñón? El riñón es una glándula mixta. ¿Se acuerdan cuando avanzamos hígado, páncreas? Dijimos es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque tiene una función tanto endocrina como una función exócrina. La función exócrina del riñón, ¿cuál es? Producir la orina, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar los productos de desecho del organismo. Y la función endocrina es porque este riñón también va a sintetizar alguna hormona, como ser la hormona eritropoyetina, la han de haber visto en histo, que es una hormona que estimula el crecimiento de eritrocitos, ¿no? Y otra hormona, otra enzima que sería la renina, que es una hormona, una enzima que está destinada a regular lo que sería la presión arterial. Por eso es que el riñón es tanto una glándula exócrina como de función endócrina. Una vez que vimos la función, vamos a decir que está ubicada ¿dónde? En la región lumbar, ¿ya? Por detrás de la cavidad peritoneal. Por eso es un órgano retroperitoneal. Son dos riñones ubicados a ambos lados de la columna lumbar y van a presentar una longitud de 12 centímetros, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Un peso de 140 gramos en hombres y 125 gramos en las mujeres. ¿Ya? Hay diferencias. Otra diferencia que podemos ver también en el riñón es que el riñón derecho va a descender un poco más que el riñón izquierdo. ¿Ya? Se va a encontrar un poco más por debajo. Es decir, aquí está el riñón izquierdo y aquí está el derecho. ¿Por qué? Por la presión que ejerce el hígado sobre el riñón derecho. Ya hemos visto, por ejemplo, en topografía abdominal, ¿dónde está ubicado el hígado? ¿En qué hipocondrio? Derecho, ¿no? Entonces, esa presión que ejerce el hígado en el hipocondrio derecho sobre el riñón derecho hace que este riñón descienda un poco. ¿Entienden? Por eso es que el riñón izquierdo está un poco más arriba. Cuando veamos lo que son los extremos, vamos a ver a qué nivel de la columna vertebral estamos ubicados, ¿ya? Y otra característica igual que va a diferenciar a ambos riñones es que el riñón izquierdo suele ser un poco más voluminoso que el riñón derecho, ¿ya? Riñón izquierdo. Ahora vamos a ver que el color en el sujeto vivo es rojo amarronado, tiene una consistencia firme y, como les decía, está ubicado en la cavidad lumbar, ¿ya? En la región lumbar, perdón, cavidad abdominal posterior, a ambos lados de la columna lumbar. Ahora vamos a ver la configuración externa. Tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene dos bordes, un borde lateral y medial y dos extremos, superior e inferior. Lo primero que vamos a ver son los medios de fijación, ¿ya? ¿Qué es un medio de fijación, chicos? Son las estructuras que van a mantener al órgano en cuestión, en este caso el riñón, en su lugar, ¿ya? Entre los medios de fijación tenemos dos: la cápsula adiposa del riñón y tenemos la fascia renal, ¿ya? La cápsula adiposa, ¿qué significa? Grasa, ¿no? Grasa.
La cápsula adiposa es una cápsula de grasa que está envolviendo a todo el riñón y separa el riñón de la fascia renal. ¿Ya? Es grasa simplemente que me diferencia lo que sería la glándula suprarrenal del riñón, nada más. Por fuera de esa cápsula adiposa tenemos a la fascia renal. La fascia renal, por si acaso, también es llamada fascia o cápsula de Gerota. Eso. ¿Se entiende? Entonces, en la media explicación tenemos la cápsula adiposa del riñón y tenemos la fascia renal o fascia de Gerota, es lo mismo ya. ¿Qué es la fascia renal? Es una envoltura fibrosa, es como una bolsita que se encuentra envolviendo a todo el riñón y a la glándula suprarrenal. Esta fascia de Gerota va a presentar dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior va a cubrir la cara anterior y la hoja posterior, la cara posterior, ¿no? ¿Dónde se van a unir? Se unen en ambos extremos y me van a mantener al riñón fijo a través de una inserción que tiene la fascia renal con el diafragma, ¿ya? Entonces, ¿qué es la fascia renal o fascia de Gerota? Una envoltura fibrosa que se encuentra envolviendo al riñón, ¿ya? Formada por dos hojas, anterior y posterior. ¿Qué se encuentra entre la fascia renal y el riñón? La cápsula adiposa, que es una envoltura de grasa que se encuentra, ¿qué cosa? Distinguiendo al riñón de la glándula suprarrenal, ¿ya? Esos son los dos medios de fijación del riñón. Ahora vamos a ver la configuración externa, lo que les decía. Cuando nosotros estudiamos cara, por ejemplo, cuando estudiamos borde y cuando estudiamos extremo, más que todo lo que vemos son las relaciones, ¿no? Con qué se relaciona, con qué órgano está en contacto, qué ligamento se desprende, todas esas características. Vamos a ver que en lo que es la cara anterior va a diferir si es el riñón derecho o si es el riñón izquierdo, ¿ya? Aquí tienen que hacer una diferencia grande y tienen que saberlo antes. No son las mismas relaciones de la cara anterior del riñón derecho que la del riñón izquierdo. En el riñón derecho se relaciona anteriormente con el hígado en su parte superior, en su parte media se va a relacionar con la segunda porción del duodeno y se va a relacionar también con la flexura cólica derecha, ¿ya? Eso lo vamos a ver en cada uno. Entonces, cara anterior del riñón derecho, relación con el hígado, con la segunda porción del duodeno y con la flexura cólica derecha, ¿ya? Ahora, las relaciones de la cara anterior del riñón izquierdo van a ser diferentes, como les decía, y va a estar dividida en tres segmentos. Segmento supramesopólico, cólico medio y inframesopólico. Si se dan cuenta, variar. En el segmento supramesopólico, el riñón izquierdo va a estar en contacto con el estómago, o va a estar en relación, mejor dicho, con el estómago, con el vaso y con el páncreas, ya con estos tres órganos. En su segmento medio cólico, con la flexura cólica izquierda y con el colon transverso. En el segmento inframesopólico, con las asas intestinales, ¿ya? Eso es más que todo teoría, ¿ya? Lo vamos a ver, vamos a intentar ver igual las relaciones ahí. Eso es la cara anterior, como les decía, difiere mucho si es el riñón derecho o si es el riñón izquierdo. Tienen que hacer esa diferencia. En lo que es la cara posterior, las relaciones van a ser las mismas, si es riñón derecho o riñón izquierdo. Cara posterior de ambos riñones, las relaciones son las mismas. La cara posterior va a tener dos segmentos, un segmento intratorácico o diafragmático y uno lumbar, ¿ya? ¿Cuál es el límite? La 12ª costilla. Digamos, aquí está el riñón. Por aquí viene la 12ª costilla. Me va a dividir a la cara posterior en un segmento intratorácico y un segmento lumbar. Esa es la diferencia, ¿ya? La cara posterior entonces divide en estos dos segmentos. En el segmento intratorácico va a estar en relación con el diafragma y en el segmento lumbar va a estar ubicado en la fosa lumbar, ¿no? La fosa lumbar que va a estar ubicada entre la 12ª costilla, la cresta ilíaca y la columna lumbar. Simplemente eso con la cara posterior. Y ahora vamos a ver los bordes. Como podemos ver aquí, esta es la forma del riñón, ¿ya?
Tiene un borde lateral, que si se dan cuenta es completamente convexo, y tiene un borde medial. El borde medial es todo esto aquí ya. Si se dan cuenta, el borde medial va a estar dividido en 3 segmentos. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque muchas veces se dice que el borde medial es cóncavo, pero no es así. El borde medial está dividido en un segmento superior, que es convexo, un segmento medio, que es cóncavo, y un segmento inferior, que es nuevamente convexo, si se dan cuenta. El borde lateral es completamente convexo. En cambio, el borde medial está dividido. Un segmento superior que es convexo, un segmento medio que es cóncavo y un segmento inferior que es convexo nuevamente. Eso es importante que hagan esa diferencia. El borde lateral ya dijimos que es convexo. En el riñón derecho está en contacto, está en relación con el hígado, y en el riñón izquierdo va a estar en relación con el colon descendente, ¿ya? Y en lo que sería aquí al borde medial, el borde medial, ¿cómo está dividido en cuántos segmentos le digo? 3, ¿no? El segmento superior va a estar en relación con la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal va a estar por aquí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este segmento superior del borde medial en relación con la glándula suprarrenal. El segmento medio, este de aquí que es cóncavo, este me interesa mucho que lo aprendan, más que todo, porque aquí en este segmento medio cóncavo se va a ubicar el ilio renal. Ya han escuchado mucho hablar de ilio hepático, ilio esplénico, ¿no? Entonces, aquí en el borde medial, en su segmento medio que es cóncavo, encontramos el ilio renal. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la función de un ilio? Es el agujero, es el espacio, es la abertura a través de la cual van a entrar o van a salir estructuras del órgano. En este caso, el ilio renal es atravesado por el pedículo renal. ¿Cómo está formado el pedículo renal? Arteria renal, vena renal, vaso linfático, nervio y el uréter. Esos son los componentes del pedículo. ¿Por dónde ingresa el pedículo renal? Por el borde medial del riñón en su segmento medio cóncavo, ¿ya? Y por último tenemos un segmento inferior que es nuevamente cóncavo, que va a estar en relación con el paso del uréter. Esos serían los bordes. ¿Me entendieron la división del borde medial? O repito esto. ¿Se entendió? Sí. Ahora vamos a ver los extremos. Los extremos, estudiar los extremos primeramente. En el extremo superior, ¿con qué va a estar en relación? Con la glándula suprarrenal. Ahora, cuando estudiemos los extremos, vamos a ver a qué altura está ubicado el riñón. Como le dije, el riñón derecho desciende un poco más que el riñón izquierdo, ¿no? Por lo tanto, la altura a nivel vertebral no va a ser la misma. El extremo superior del riñón izquierdo va a estar ubicado a nivel de la T11, de la undécima vértebra torácica. El extremo superior del riñón derecho va a estar ubicado en el disco intervertebral que separa T11 y T12. Como pueden ver, aquí varía, ¿no? El extremo superior del riñón izquierdo es un poco más arriba, a nivel de la T11. El extremo superior del riñón derecho a nivel del disco intervertebral que me va a separar T11 de T12, está un poco más abajo. Ahora, el extremo inferior también va a diferir. El extremo inferior del riñón izquierdo va a estar ubicado a nivel del disco intervertebral, L2 y el extremo. Ahora, el extremo inferior derecho ¿En qué momento escribió todo eso?
Esta es la altura a la que están ubicados los extremos, tanto superior como inferior del riñón derecho y del riñón izquierdo. ¿Ya? Como les decía, el riñón izquierdo es importante que sepan que está un poquito más arriba que el riñón derecho. ¿Por qué el riñón derecho desciende un poco más? Por la presión que ejerce el hígado sobre el riñón derecho, ¿no? El lóbulo derecho del hígado, obviamente. Como pueden ver, el extremo superior del riñón izquierdo está ubicado a nivel de la T11. El extremo superior del riñón derecho a nivel del disco que me va a separar T11 de T12 un poco más abajo. El extremo inferior del riñón izquierdo a nivel del disco intervertebral que separa L2 de L3, la segunda y tercera vértebra lumbar, y el extremo inferior del riñón derecho a nivel de la tercera vértebra lumbar. Por eso es que les expliqué al principio que hay una diferencia, ¿no?, en cuanto a la altura de ambos riñones, para que me entiendan esto de los extremos. Como ya dijimos, también el extremo superior se va a relacionar con tiempo la glándula suprarrenal y el extremo inferior va a estar en relación con el vaso del uréter, ¿ya? Porque el uréter sale por aquí, lo vamos a ver enseguida, y seguiría hacia abajo, hacia la vejiga. ¿Me entendieron esto de los extremos y el por qué? ¿Está claro? Eso sería lo que corresponde a configuración externa. Relaciones de la cara, relaciones de los bordes y los extremos. Ahora vamos a ver lo que sería la configuración interna. Cuando hablamos de configuración interna, lo que está